A continuación presentaremos la ponencia del señor capitán de fragata José David Perosa Daza, denominada Supervivencia, el requerimiento fundamental del buque de guerra. El señor capitán de fragata José David Perosa Daza es profesional en ciencias navales de la Escuela de Cadetes Almirante Padilla, ingeniero naval mecánico, especialista en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes, magíster en Ingeniería Naval Militar de la Universidad Politécnica de Madrid, España, y actualmente estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Benito Juárez de México. Dentro de su experiencia en la Armada Nacional, se ha desempeñado como comandante de la ARC Bahía Málaga, jefe de división Control Automática ARC Antioquia, jefe del Departamento de Ingeniería ARC Jorge Márquez, jefe de Servicios Generales de la Base Naval ARC Leguízamo, jefe de Departamento de Ingeniería de la Fuerza Naval del Sur, investigador en Cotecmar, director de Desarrollo Institucional, gerente OCSET Armada Nacional, jefe de división Plataforma Programa PES, ayudante general Jefatura de Planeación Naval, decano de la Facultad de Ciencias Navales, Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y decano académico Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Bienvenido, mi capitán. Gracias. A todos buenos días. Gracias, mi sargento, por la presentación. Permiso, mi capitán. Quiero saludar también a personal que nos está viendo de la República de Alemania, de Ecuador, de República Dominicana, que también están conectados hoy viendo estas ponencias tan interesantes dentro de este congreso. En esta mañana quiero venir a darles, a comentarles que construyamos entre todos un conocimiento y unas definiciones claras, ¿cierto? Abordando un poco la metodología de Sócrates con la mayéutica tengamos definiciones claras para nosotros abordar un concepto y que quede generalizado ese concepto nosotros para poder generar conocimiento. Hoy vengo a hablarles de la supervivencia como ese requerimiento fundamental del buque de guerra, ese elemento diferenciador del buque de guerra con el resto de sus buques. Escuchando las presentaciones de esta mañana, la que acaba de decir el señor capitán Posada, y viendo la agenda del evento que tenemos, el día de ayer, todo eso, aquí condensamos mucho la información que estamos presentando. Lo vamos a ver, aquí empezamos a atar muchas de las preguntas que hicieron en función del combustible, muchas de las preguntas que han hecho en función de la gestión de activos, de cómo lo manejamos, de las necesidades que hay en función de las operaciones. Aquí se definen muchas cosas, o de pronto no se definen, pero sí salen conceptos que a partir de ahí podemos empezar a definir eso, que podemos empezar a aterrizar y lo podemos llevar sobre todo en el caso de nosotros, aquí que la gran mayoría somos ingenieros, a nivel de requisitos, que es lo más importante en el proceso nuestro de ingeniería, los requisitos. Vamos a correr la agenda que ven en la ayuda. Y primero lo tenemos como la definición del buque de guerra. Buque de guerra inmediatamente nos lleva a Convemar. Aunque Colombia no ha firmado la Convemar, pues adoptamos y aceptamos esa definición. Es una definición consuetudinaria en las marinas, consuetudinarias en todos los países, que son obviamente que hayan ratificado y pues que hayan adoptado esta definición, en la cual dice, pues, un buque de guerra, pues es un buque que pertenece a las Fuerzas Armadas, con unos signos, bajo el mando de un oficial, con una sometida a una disciplina, y pues, sí, eso es un buque de guerra. También define el buque de Estado, ¿no? Pero pues, en el caso de nosotros, el buque de guerra. Esta definición también se adopta, la Armada de Colombia la adopta dentro de su doctrina de material naval. Ahí lo pueden leer, está en el tomo 2, numeral 15, la definición, y adopta esa definición como buque de guerra. Más adelante, en esta doctrina,
lo clasifica, ¿no? Entonces está el buque de mar, la unidad de mar de combate, la unidad de mar de apoyo logístico y la unidad de mar de guardacostas. Entonces ahí hace una discriminación un poco y aterriza más este concepto como tan amplio del buque de guerra. En este sentido, pues, no dudamos, esto es un buque de guerra, pero este también pues, cumple la definición, también es un buque de guerra. Todos estos creo que cumplen esta definición. Sin embargo, viene la pregunta, oiga, ¿vamos a la guerra en todos estos buques? La guerra entendido como guerra, combate, al combate. ¿Vamos a ir en todos estos buques a eso? Entonces ya eso nos empieza a generar esas dudas, ¿no? Entonces vamos a hacer esas definiciones de decir, bueno, listo, entonces, ¿qué es un buque de guerra? ¿A partir de qué? Yo traigo una propuesta, una aproximación, a partir de unos criterios diferenciadores que nos va a permitir determinar realmente qué es un buque de guerra, qué es un buque para ir a la guerra. El primer criterio diferenciador que tenemos es el criterio misional, ¿cierto? Aquí en la ayuda ustedes ven dos definiciones. La primera que dice la Directiva 003 de 2009 de las Fuerzas Militares, donde pone las funciones y las responsabilidades, en el caso de nosotros, de la Armada de Colombia, donde se definen dos operaciones claras, operaciones de guerra y operaciones navales no relacionadas con la guerra. Si yo contrasto eso con esa clasificación de las operaciones que utiliza OTAN específicamente en ese documento, ahí lo pueden ver referenciado en ese World Paper, Small Ship Design, tenemos semejanzas, lógicamente, ellos también tienen operaciones de guerra, operaciones de paz, que se pueden semejar a esas operaciones no relacionadas con la guerra, y para efectos de esta exposición, pues utilizo las operaciones, las misiones que hay en cada una de esas operaciones. Entonces vemos que las misiones inician desde la ayuda humanitaria y culminan en la proyección del poder naval, entendido todos acá que la proyección del poder naval pues es la operación más compleja desde el ámbito naval, y pues ese ambiente nos lleva desde la paz, desde la paz hasta la guerra. Con estas serían las operaciones, con estas diferentes misiones, y pues a partir de aquí podemos dividir las diferentes tareas que tendríamos que ejecutar en función de esas operaciones. Y de aquí se desprende todo nuestro planeamiento de capacidades, ¿no? Mi capitán Galindo lo acaba de nombrar, definición de la necesidad operacional, significa, oiga, ¿qué medio, qué necesito para poder desarrollar estas operaciones? Propongo dividir en tres grandes grupos nuestros medios de superficie. Primero, los buques haciendo este tipo de operaciones que van desde la ayuda humanitaria hasta una parte de control del mar, nuestros buques tipo OPB, tipo CPB, ¿cierto? Buques que tienen sobre todo esas funciones de patrullaje marítimo, de ayuda humanitaria y algo de control del mar en función de la protección de las líneas de comunicaciones marítimas. Luego, los buques de combate, por decirlo de alguna manera así, en el caso de la Marina de Colombia, pues lógicamente representaban nuestras fragatas, una unidad que puede abarcar todo el espectro de estas operaciones. Los submarinos, unidad estratégica, medio estratégico, enfocado lógicamente, ¿puede hacer operaciones de este tipo? Sí, claro que puede hacer operaciones de ese tipo, pero pues enfocado a ya operaciones de guerra, es un medio estratégico que en el caso de Marina de Colombia, pues definido de esa manera, y los buques de apoyo logístico. Buque de apoyo logístico que abarca todo el espectro de las operaciones porque lo puede desempeñar. Lo puede desempeñar. Muy atentos, por favor, más adelante vamos a explicar en este pedazo, en este buque, en este pedazo.
Entonces, este criterio misional, ya vimos este tipo de operaciones, pero este tipo de operaciones en esta función, desde la paz hasta la guerra, nos lleva a diferentes escenarios, ¿cierto? O sea, no son todos los mismos escenarios que vemos aquí para poder desarrollar estas operaciones. Expongo aquí los diferentes escenarios que puede variar de marina a marina. Este los pone la Marina de España en su concepto de las operaciones navales. 3 escenarios en el cual se pueden desarrollar las operaciones navales. Unos escenarios de alta intensidad, donde hay una fuerza naval organizada, donde hay una capacidad militar totalmente organizada, con una capacidad bastante importante, el cual pues, potencialmente será nuestro adversario. Una de media intensidad, donde puede haber una fuerza naval organizada, con unas capacidades, como lo pueden leer. También ya empieza a entrar de pronto algo asimétrico. El primero más definido a una guerra convencional. Y luego un escenario de baja intensidad, donde pues, no hay una oposición militar organizada como tal, ¿cierto? Puede haber violencia esporádica de grupos, y como ustedes lo pueden leer en la ayuda. Entonces, este criterio misional, que queda muy bien y se debe tener en cuenta para generar los famosos CONOPS, ese concepto operacional, que queda establecido en nuestra definición de la necesidad operacional, esos conceptos operacionales que quedan bien definidos en la prehabilidad y en los objetivos de Estado Mayor, siguiendo la metodología, sé que lo trataron en otra conferencia, por eso le digo, estoy tomando cosas de otras conferencias, lo trataron cuando vieron las metodologías de proyectos, la metodología Pragmar, debe quedar muy definido, oiga, el medio, ¿en dónde va a estar? ¿Qué operación va a realizar? ¿Qué misiones va a realizar y en qué escenario se va a desempeñar? Esto es clave, eso es una parte clave en nuestra definición del buque de guerra. Siguiente, nuestro sistema de armas, ¿cierto? Aquí tenemos un diagrama esquemático, un sistema de armas genérico, sensores, los efectores, el sistema de combate como tal, que es el que procesa la información, nos despliega la información, y un intercambio de información que hace con el sistema de comunicaciones, con el sistema de, también lo hablaron acá, integrado de control de plataforma, integrado de navegación, etcétera, un intercambio de información que hace que nuestro sistema de combate, nuestro sistema de armas, pues sea el sistema primario y uno de los sistemas más importantes de nuestro buque. Pues sobre él gravita la plataforma, y ya lo vamos a ver más adelante. Y este sistema de armas, lógicamente, obedece a el concepto operacional que acabamos de decir, DNO, definición de necesidades operacionales, el tipo de operaciones a desarrollar, los core, el concepto operacional y las amenazas. Pues, lógicamente, yo hago todo eso en función de las amenazas y los diferentes escenarios en el cual se va a desempeñar, o en el escenario en el cual se va a desempeñar. A eso es este sistema de armas. Las marinas de todo el mundo queremos el mejor sistema de armas. ¿Por qué no? Generalmente limitada a las marinas a su presupuesto, a su capacidad tecnológica, ¿cierto? Pero nosotros queremos la mejor tecnología, la tecnología de punta. Queremos el sistema de armas en la punta de la vanguardia. Pero aparte que tenemos restricciones, tenemos que saber, oiga, ¿y para qué yo necesito de pronto ese sistema de armas tan robusto si es un buque que se va a desempeñar en un escenario de mediana y baja intensidad? ¿Será necesario? Entonces, dentro del sistema de armas, nos lleva también a generar unos, digamos, niveles, complejidad. ¿Qué tan complejo necesito yo mi sistema de armas? Mi medio en dónde se va a desempeñar, qué operaciones va a realizar, qué misiones va a hacer, en qué escenario se va a desenvolver. Pues sobre eso tengo que definir cuál es la complejidad de mi sistema de armas. Que hay una propuesta de definición de esos niveles de complejidad, ¿cierto? Desde una baja complejidad, donde tenemos un sistema, tenemos armamento que puede ser utilizado incluso a nivel local, o sea, que obedece a la pericia y al entrenamiento de la persona, o puede estar controlado, calibres no muy altos, ¿cierto? Aquí ve, ojo, restricciones, requisitos. Entra mucho DICA, entra muchos esos aspectos, ¿cierto? Mediana complejidad, perdón, ¿cómo me devuelvo? Ahí.
¿cierto? Ya interacción efector-sistema, de pronto algo de procesador, controles de tiro, ¿cierto? Ya me ayuda a desenvolverme más, posiblemente situaciones de guerra de superficie. Y los de alta complejidad, enfocados lógicamente a nuestra, en el caso de nosotros, fragatas o buques de ese nivel, ¿no? Sistemas de combate totalmente complejos, sistemas de gestión de combate que nos ayudan a la toma de decisiones, al empleamiento de la doctrina. Y entonces ya podemos hacer una comparación rápidamente de estos criterios diferenciadores, cruzarlos. Por un lado tenemos el nivel de complejidad de nuestro sistema de armas y los escenarios navales que presentamos. Y entonces ya podemos decir, oiga, pudiésemos, clasificar un poco nuestros buques. ¿Dónde están? ¿Qué van a desarrollar? ¿Realmente qué necesito ahí? ¿Realmente qué necesito ahí? Entonces ya aquí digo, bueno, ya sé cuáles son aquí. Ahora sí, ¿con cuál me voy a combatir? ¿Con cuál voy a la guerra y cuál va a ser cada cosa? De ahí mis requisitos. De ahí mi costo. Siguiente criterio, técnico de la plataforma. Un enfoque sistemático, ¿qué es un buque? Un buque, una plataforma, un sistema de combate y un apoyo logístico soportando esas dos cosas. Esto es un buque. Como pueden ver aquí rápidamente, son los grupos constructivos de cada uno de los sistemas, ¿cierto? Nuestro sistema de combate, recordar a qué me voy a enfrentar, mi concepto operacional. Primero, esto es pie de página, definamos el sistema de combate. No lo hagamos al revés, no lo hagamos en función de plataforma y luego el sistema. No, sistema y luego la plataforma. Definamos nuestro sistema de combate. ¿Cuál es la complejidad del sistema de combate? ¿A qué se va a enfrentar? ¿Cuáles son sus amenazas? La plataforma, una serie de sistemas que interactúan entre sí, se convierte en el buque como tal. Este compromiso que hay entre estos dos sistemas es importante. Es un compromiso que interactúan entre ellos, ¿cierto? Cada uno no puede ir por su lado. No puedo definir la plataforma por un lado, el sistema de combate por un lado, y por ahí al final miraré si lo puedo integrar. No, no, no. Nace desde un inicio, nace desde el mismo concepto operacional. Y básicamente tenemos esto. Hombre, mi sistema de combate es lo que le va a permitir a mi buque de guerra pelear, pegar. Y mi plataforma es lo que debe tener la capacidad de aguantar cualquier ataque de mi adversario, de soportar, de cargar lógicamente ese sistema de armas, de soportar cualquier acción. Por eso le digo que quiero un compromiso muy claro entre ellos dos. Interactúan entre ellos, véanlo de esa manera. Yo no puedo tener el mejor boxeador con la mandíbula de cristal, que a cualquier golpe lo tumbaron. Así sea, tenga la mejor pegada, el mejor alcance, todo lo que quiera, el mejor entrenamiento, pero si lo tocan, lo noquean de una vez. O tampoco puedo tener la típica bolsa de boxeo que le pego y él no es capaz de hacer nada. A menos de que el concepto operacional sea eso. Ojo. En términos de plataforma, que es ese criterio diferenciador, aquí tenemos una definición de qué es supervivencia. Eso que dice de plataforma en la capacidad de aguantar, su capacidad de recibir golpes, se traduce en supervivencia. Ustedes ahí ven la definición, ¿cierto? Garantizar, proteger a la tripulación en condiciones operacionales, en un escenario definido. Puede ser fruto de el ataque bélico de otra persona, o también puede ser un accidente, ¿no? También puede ser una colisión o que nos encallamos. Pues el buque debe estar en capacidad de soportar ese tipo de cosas. La supervivencia tradicionalmente se divide en estas tres componentes: la susceptibilidad, la vulnerabilidad y su recuperabilidad. Susceptibilidad enfocado a otros dos aspectos: la detectabilidad y su autodefensa, su capacidad de autodefensa. La vulnerabilidad, muy enfocado a su diseño,
en sus refuerzos, en su redundancia y recuperabilidad en control de averías. En los tres aspectos, o que la gente es importante, que no le esté nombrando, recíbanme que a lo largo de toda la presentación hay un común denominador que es el personal, la doctrina, el entrenamiento, el conocimiento. Eso es, no lo estoy tocando, pero por favor déjenlo ahí, eso va ahí metido, ¿vale? Y este es el típico para explicarle cómo interactúa esto así, o sea, son componentes que no van aislados, sino se comportan entre ellos, se vinculan entre ellos. Es el cuadro típico de qué pasa a un buque cuando sufre un impacto y cómo se comporta esa supervivencia, ¿cierto? Tenemos nuestra susceptibilidad, vamos a decir que esta capacidad operativa del medio está al 100%, y aquí sufre un ataque o sufre un impacto, sufre un accidente. En ese momento, todos sabemos lo que pasa, hay una degradación de esta capacidad operativa, hay un efecto secundario, es decir, vamos a suponer, un misil nos impacta, entra a la estructura, obviamente rompe la estructura, rompe algunos sistemas, rompe equipos, hace lo que hace, hay un efecto secundario que puede ser un incendio, una inundación o una serie de efectos secundarios, ¿cierto? Que degrada aún más nuestra capacidad. Hay una recuperabilidad en función del control de averías, en función del mismo buque, en función de su gente. Se restablecen sistemas y eso nos lleva a una condición. Estas tres condiciones que ven aquí, puede variar, estas tres condiciones las tomo yo de las condiciones que establece la ANEP 77, el Código Naval de OTAN. Establece estas tres condiciones después de un ataque al buque que puede hacer. Oiga, puede continuar combatiendo, o sea, puede continuar haciendo su misión, tiene que retornar a puerto o tiene que abandonar. Entonces lo que se busca siempre es que esto, pues lógicamente esta pérdida de capacidad, esta degradación de capacidad, pues nos mantenga acá. Nos mantenga acá. Y entonces la supervivencia, aquí nos metemos un poco a algo aún más técnico, va en función de probabilidades. Esto es probabilidad. Supervivencia, la capacidad de evitar o de soportar la acción hostil. Destructibilidad, pues que mi buque pueda ser destruido, ¿no? Una probabilidad que pueda ser destruido. Entonces tenemos que la probabilidad de mi supervivencia es reducir la probabilidad de ser destruido. Esto es netamente probabilístico, ¿cierto? Siendo 1 sea al 100, que mi probabilidad fuera al 100% de que mi supervivencia es perfecta, pero no es cierto porque tengo una probabilidad de ser destruido. La susceptibilidad, este factor, vamos a describirlo, ¿cierto? Ese factor anterior es este factor, ¿cierto? La susceptibilidad, que es la probabilidad de sufrir un impacto, la vulnerabilidad, la capacidad de impacto, todo el daño que me pueda hacer, ¿cierto? Y la recuperabilidad es la probabilidad de que el buque y su tripulación sean capaces de restaurar esas capacidades. Entonces, este factor vemos que se nos divide en otros factores probabilísticos. Al final tenemos, ¿qué quiero? La supervivencia. Hombre, la supervivencia, yo tengo que aumentar la supervivencia, ¿cierto? Reduciendo la susceptibilidad, o sea, la capacidad de ser detectado, reduciendo la vulnerabilidad, la capacidad de que si algo me impacta, pues me destruya totalmente, y aumentando mi recuperabilidad. Que mi gente, mi control de averías y mi buque me facilite recuperar esas capacidades operacionales para continuar haciendo la misión. Esto es un ejemplo, si tuviéramos los datos, ¿cómo calcularlo? Para este ejemplo, pues esta probabilidad sería del 95%. Estos son pues, un ejemplo de números. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay un buque que sea completamente, o sea, que su susceptibilidad sea del 100%. No lo hay, no existe. O sea, la probabilidad de que seamos detectados existe. Siempre va a existir. No podemos decir porque mi buque tenga los mejores sensores, las mejores armas, la mejor tripulación, no estemos expuestos a un ataque, sobre todo en algo asimétrico. Aquí vemos este ejemplo, traigo este ejemplo del US Cole, ¿cierto?
Y esa susceptibilidad se nos divide en unos factores que unos dependen de nosotros totalmente y otros dependen de esa fuerza naval organizada. ¿Se acuerda? Al principio hablábamos de, oiga, los escenarios que estaban, hay una fuerza naval organizada, esto también va en función de esto, va en función de qué es a lo que yo me estoy enfrentando. Discriminado esto es, esta susceptibilidad va en función de tener una actividad hostil, la probabilidad de actividad de quién, de mi enemigo. Si mi enemigo finalmente también tiene unos buques, también tiene una acción, también tiene una forma de hacer las cosas, también tiene medios, también tiene, o sea, él tiene una capacidad de acción. ¿Eso lo puedo controlar? Sí, no de pronto directamente con mis medios, sino por otro tipo de situaciones para reducir esa capacidad de acción. Una probabilidad de lanzamiento de esas capacidades que tiene el otro, pues claro que las tiene, pues si tiene los medios, tiene los buques, tiene el armamento, tiene todo, pues tiene una probabilidad de lanzarlo. Eso tampoco lo puedo controlar yo tan directamente. Pero lo que sí tengo que controlar y lo tengo que definir muy bien en mis requisitos es esto, la probabilidad de detección. Eso sí es mío. Eso sí lo defino yo. Y lo defino desde el DNO, desde el OEM, desde los requisitos de Estado Mayor y los requisitos técnicos. Esto va en función de las firmas de mis buques, en la firma infrarroja, la firma radar. Ahorita cuando estamos hablando de los combustibles preguntaban, ¿qué están haciendo ustedes para reducir la calidad de CO2, toda esa cuestión? Excelente pregunta, pero el complemento de esa pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para reducir la firma infrarroja cumpliendo eso de combustible? Hay soluciones, todos lo saben. Tenemos esos ¿cómo llaman, Francisco? Catódicos que se colocan en las chimeneas, ¿cierto? Eso reduce la temperatura y reduce la emisión de CO2 al ambiente también. Reduce la temperatura, reduce CO2, y no solamente reduce CO2, también reduce el NOx, los óxidos de nitrógeno, también los reduce. No contaminamos, sí, pero me reduce también mi firma infrarroja. Me genera problemas, que tengo que generar un tanque con urea, pero también tengo motores Tier 3, que disminuye esas cuestiones. Entonces, repito, todo esto interactúa entre sí. Mi firma eléctrica, mi firma magnética. Eso es con lo que voy yo a hacer para reducir mi detectibilidad, para que sea menos susceptible de que mi adversario me encuentre, me localice, me traquee. También, la vulnerabilidad perfecta no existe. Cuando estudiamos vulnerabilidad, todos inmediatamente nos vamos al caso del Bismarck, ¿cierto? El acorazado más potente alemán, indestructible, todo lo que quiera. Se le dañó el timón, listo, fuera. Pero era un monstruo. Fuera. No tuvieron que hacer más, dañar el timón. Un ataque aéreo. Entonces, mi vulnerabilidad tampoco es perfecta. Y lo tengo que saber, lo tengo que calcular. ¿Cómo? Requisitos, ingeniería, requisitos. La disposición general del buque, la redundancia de sus sistemas, la protección de sus zonas críticas, es decir, el uso de protección balística para el puente, para el 6C, o de qué elementos necesitamos protección balística, ¿cierto? El endurecimiento de equipos, soportes antivibratorios, coeficientes de choque, esa cuestión, y nota a pie de página, señores ingenieros, no es que la bomba de agua no vibre, porque es que esa vibración perturba el sueño No, esa bomba no vibra porque esa vibración se convierte en sonido que se transmite en el agua y el submarino, el adversario, me localiza. Y entonces dejo de ser un contacto a ser un blanco. Por eso que la bomba no debe vibrar. Por eso es que no debe sonar. Por eso es que si arranco el fan coil y ese rodamiento chilla, no debe ser. El requerimiento de sonido no va en función de IMO, no va en función del ruido confort, va en función de la supervivencia, de los estándares militares. Y si leemos la doctrina nuestra, nos lo dice claro. Confinamiento del daño.
tenemos nuestras fronteras de fuego, tenemos nuestros mamparos estancos. Va por encima de los requerimientos de estabilidad la vulnerabilidad. Ojo, ojo. No es, sí, 3 esloras inundables que... No, vulnerabilidad está por encima de estabilidad. Está por encima de la estabilidad. Como les dije, esto es probabilístico. Y es probabilístico estocástico, es decir, hay una gran incertidumbre porque no sé el valor que me va a dar. No es directo, no obedece a un cálculo directo, no obedece a un software que yo le meta ahí esta cosa y entonces él me dice, sí, haga esto. No obedece así, obedece de probabilidades, obedece de estudios, obedece de base de datos, obedece de jugar en la silueta de mi buque, jugar qué sucede si, qué pasa si soy impactado en esta zona, qué me daña, a qué nivel me daña, en función de mi amenaza. Si mi amenaza es un escuadrón de aviones que tiene un misil X, que tiene tanto en su cabeza de guerra, que va a tanta velocidad, que va a tanto de eso, si lo podemos calcular. Hombre, cuando se impacte con mi buque que tiene acero de este tipo y que tiene esta cuestión, ¿cómo va a dañar mi estructura? ¿Cómo va a dañar mis comportamientos? ¿Cómo va a dañar esto? ¿Qué efecto va a hacer? Y sobre esas probabilidades que se empieza a jugar. Es un ejercicio complicado, no hay regla de oro, no hay un procedimiento estándar, cada marina lo tiene que gestionar de su manera, pero toca hacerlo. En nuestra construcción de un buque, ¿tenemos incertidumbre? ¿De un buque de guerra? Todas. Todas las incertidumbres. Por lo tanto, esto es un tema probabilístico, estocástico, a lo cual hay que trabajarle y trabajarle muy duro desde el inicio del proyecto. Entonces, vamos a unir un poco más de estos. Hablamos del criterio misional, hablamos de la complejidad de su sistema de armas, y esto nos arroja, pues, a partir del escenario, a partir de la complejidad del sistema de armas, o sea, lo que tengo que hacer. Le metemos aquí esta parte de supervivencia, estos estándares militares, en el cual dice, oiga, entonces yo tengo que robustecer mi buque. Entonces yo lo tengo que hacer más fuerte en función de lo que va, pues esto me vuelve a presentar, a proponer esta ayuda. Entre más complejo, la plataforma tiene que aumentar, porque los estándares comerciales, que son la estabilidad, ya se me pasan a supervivencia. Esto está por encima. Y aquí pudiéramos clasificar nuestros buques. En términos de costos, pues aquí lo ven, esto es una aproximación a partir de un trabajo que hicieron en Estados Unidos, en la parte de costos y el incremento de costos, pues lógicamente, entre más tamaño y más complejo el sistema de armas, pues tiene que aumentar el costo. Este es un resumen de los criterios en función de este tipo de unidades, ¿cierto? ¿Qué proponemos? ¿Qué propongo hoy? ¿De qué puede hacer? ¿De qué puede hacer? Voy a volver un momento acá. Voy al momento acá, un minuto para ver esto. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, una OPB, ¿cierto? Construida con estándares de sociedad de clasificación civil, no estándares militares, que también puede ser de sociedad de clasificación, pero con estándares civiles, es decir, en función de estándares de estabilidad, pero hay también requisitos técnicos que son homologables con los estándares militares, pero homologables, no necesariamente son militares. Esto nos puede llevar que este buque pues, se nos pueda acercar mucho a esta zona. ¿Cierto? Patrol Frigate ya tiene una parte de estándares militares, otra parte puede ser tomado de estándares civiles, digamos, del mundo marítimo, y el buque de apoyo logístico. Mire, el buque de apoyo logístico, como lo conocemos, es un buque que va a la guerra. Pues, su función es provisionar logísticamente al buque que está en combate. Él va a la guerra. O sea, es un buque costoso. Es un buque, si muy bien cierto, no es muy complejo en su sistema de armas, el tamaño de su plataforma y su supervivencia es importante.
Fue cuando les dije ya, ojo con este buque, porque a veces toman ese buque como, gracias a los avances que hemos tenido en la arquitectura, en las casas de diseño, pues a partir de diseños de buques, ¿cierto?, que han cumplido su función, pues lo hemos podido extrapolar para llevarlos a otros escenarios y a otras cosas. No. Hemos podido hacer crecer buques patrulleros, en el cual pues, son más grandes, por lo tal su sistema de armas es más complejo, pero mantiene su ethos. Él mantiene su ethos. Mantiene su ethos de buque diseñado para control marítimo, no para enfrentarse en una misión de proyección naval donde tiene la fuerza naval organizada del otro impidiendo eso. Claro, cuando le cambiamos los requisitos, pues ya deja de ser una OPV y se convierte en otro tipo de buque, una corbeta, una patrol frigate, en una fragata. Requisitos. Requisitos. Eso es lo más importante que nos tiene que quedar de claro. Y en toda la conferencia, estos 2 días lo hemos escuchado. Requisitos, requisitos. 4 conclusiones atrevidamente de esta conferencia, ustedes pueden sacar más, ¿cierto? La parte de conceptualización del buque, parte primordial, hay que gastarle tiempo, hay que gastarle recursos, hay que gastarle, no solamente, como digo yo, la neurona de guardia, no, aquí hay que meterle gente, a esto hay que meterle, porque tenemos que definir muy bien el concepto operacional, tenemos que definir muy bien esa necesidad operacional y plasmarla en función de las operaciones, las misiones, las amenazas, los escenarios. Tenemos que definirlo muy bien, ¿cierto? El buque de guerra no va en función únicamente del armamento que lleva. Ya a partir de hoy no, todos ustedes tenían claro su ojo milimetrado de al ver 2 buques, una OPV, una corbeta, una fragata, un submarino, cuál va al combate y cuál no va al combate. Lo teníamos claro. Lo teníamos claro. De pronto en términos de definición no tan claro, pero lo teníamos claro. Ese buque puede ir a combate, este no. ¿Puede ir a combate? Claro. ¿Se asume el riesgo? Si no hay más, claro. Cada marina gestiona su riesgo. Claro que lo puede hacer. Pero sabiendo, si lo impactan, algo va a pasar. Y ahí viene toda esa parte de diseño y arte operacional que no es parte de esta conferencia, pero que también entra acá. Aquí estoy tocando también aspectos mucho de ciencias navales, donde la gran mayoría de señores oficiales somos también, tenemos ese conocimiento y nos empeñamos. La supervivencia ante las amenazas que pueda enfrentar en el desarrollo de sus operaciones, claro, es un requerimiento que va ahí de la mano. Apenas hablen de un buque de guerra, supervivencia. Supervivencia. Y como ya lo dije, cada buque debe ejecutar las operaciones y los escenarios a los cuales se diseñó, se conceptualizó. Si no, hay que gestionar ese riesgo. Hay que gestionar el riesgo. Y hay que saber ese riesgo, cómo, hasta qué punto va a llegar. El señor almirante George Zambella, en el 2007, hace esta frase. Una frase muy diciente, muy cruda, ¿cierto? Él es el primer Lord del mar, ¿cierto? Lo hace en una conferencia naval internacional y hacen esa frase que ustedes están leyendo. Y es muy cierto. Oiga, la supervivencia la vamos a dejar de un lado porque se nos facilita de pronto las limitaciones presupuestales, pues sacrificamos plataforma para tener un mejor sistema de combate, aunque el escenario no es, o cómo dar ese compromiso. Este es mi mensaje final. Espero que pues hayamos logrado por lo menos construir alguna definición, que les haya quedado algún tipo de definiciones, ¿cierto? Y pues creo yo que con esto concluyo que la supervivencia es el criterio diferenciador del buque de guerra y es el criterio que debemos gastarle mucho tiempo, tanto técnico y conceptualmente, para que pueda cumplir
las operaciones y las misiones que proyectamos hacer con ese medio. Y aquí culmino. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, crítica es bienvenida. Estoy aquí, nivel de supervivencia alto. Ataque. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, tengo varias preguntas. Primero es referente al espectro de las operaciones militares que usted presentó, la ayuda donde están las operaciones militares de guerra y las operaciones militares de no guerra, conectándolo con la intención que expresó ayer el señor comandante de la Armada de organizar fuerzas de tarea para realizar el control del mar. Él dijo ayer que de acuerdo a las organizaciones, a las unidades que estaban disponibles, se podía cubrir más o menos el 23% del control del mar hoy con lo que tenemos funcionando. Y con todo lo que tenemos funcionando tendríamos la capacidad de controlar el 43 o el 44% del mar, de todo nuestro mar territorial. En ese orden de ideas, toda esta elaboración muy interesante sobre una plataforma, porque cuando usted mostró el escenario de las operaciones militares, mostró los buques de plataforma, que por supuesto son su ponencia. Sin embargo, en las actuales circunstancias y con base pues en lo que el señor comandante de la Armada, la invitación sería a que se hiciera el análisis sobre qué capacidad tenemos nosotros de organizar los grupos de tarea, porque nosotros necesitamos establecer ese grupo de tarea para hacer las presencias tanto en el Caribe como en el Pacífico. Por supuesto, también estamos expuestos a las vulnerabilidades en un nivel menor porque nuestra amenaza pues no tiene la capacidad que tendrían otras marinas regionales, pero tenemos unos escenarios particularmente hoy, de acuerdo al conductor político, que nos empujan a repensar un poco el tema de nuestra orientación de las operaciones de guerra, porque pues toda su exposición se basó en el empleo de las capacidades dentro de las operaciones militares de guerra, cuando en este momento pues tenemos la intención del comandante, del director político, de enfocar nuestras capacidades más a las operaciones militares de no guerra, que también tienen vulnerabilidades, que también pueden ser atacadas igual que las otras. O sea, su misma definición de la plataforma y la supervivencia de la plataforma aplica para la configuración de los elementos de tarea dentro de los grupos de tarea que van a hacer los trabajos en el tema del control del mar. En ese orden de ideas, el mismo grupo de pensamiento que produjo esta información podría trabajar en lo otro. Sí. Se me pasa el nombre del señor almirante chileno, pasa el apellido, que dice: la marina que está preparada para la guerra puede desarrollar cualquier otra misión, pero no al revés. La Armada de Colombia tiene sus capacidades, y esas capacidades incluyen la guerra, ¿cierto? Que es nuestro máximo nivel de alistamiento, también lo hablaron acá. Nuestro máximo nivel de alistamiento es para irnos a la guerra, para hacer esa misión, que es una misión compleja, que abarca muchas personas, muchos medios. Por lo tanto, si yo estoy preparado para irme a la guerra, pues puedo hacer otra misión más abajo. Con los mismos medios, sí, con la misma doctrina también, con las mismas cosas, y puedo enfrentar cualquier, o no cualquier, puedo desarrollar esas misiones de la mejor forma. Entonces, la conferencia del señor comandante lo dijo, nosotros estamos listos para acá y nos entrenamos para esto. Hoy nos dicen, hágalo allá. Sí, claro, lo puedo hacer. Ya tocaría entrar otras variables del costo, eso no juega. Aquí estamos hablando del concepto operacional, ¿cierto? Pero si yo me preparo únicamente para esto, para llegar para allá, no es fácil. No es fácil. Y lo dijo el señor almirante Padilla. Una guerra es costosa,
toma tiempo entrenarla para llegar acá. Entonces, partimos, ¿cierto?, desde el peor escenario, desde la peor situación a la cual nos podemos enfrentar, desde mi peor amenaza, de mis peores condiciones, es decir, en el escenario de alta intensidad, con sistemas de alta complejidad, toda esa cuestión, pero sí mi misión, por eso los buques iban en la ayuda, desde la ayuda humanitaria hasta los de proyección naval, los que estaban aquí, pueden cumplir estas misiones. ¿Y nos organizaremos para cumplir esto? Sí. Tiene razón, aquí no coloco la capacidad aérea que tienen los buques, que le ayudan en términos de susceptibilidad. Claro, pues entre más alejado esté yo y pueda enviar una plataforma aérea para que haga ese reconocimiento, yo más me alejo. Digamos que eso ya es en cuestión de arte y diseño operacional de cómo uso los medios. Pero la respuesta es sí, se tuvo en cuenta, sí se observa, pero el alistamiento para la peor condición me deja desarrollar este otro tipo de operaciones, en principio sin inconvenientes. No sé si le quedó clara la pregunta, la respuesta. Sí, usted contestó y dijo sí, el mismo equipo que ayudó a montar esta presentación sería el mismo equipo que podría ayudar a hacer el análisis de cómo serían las conformaciones del grupo de tarea con los componentes del grupo de tarea, ¿no? El grupo de tarea de superficie, el grupo de tarea aéreo, el grupo de tarea Claro anfibio. que sí, la aproximación que se hace para este trabajo es desde el punto de vista técnico, pero desde luego que el equipo que formó esto puede desempeñarse en cómo serían esos grupos de tarea para hacer estas funciones, desde luego que sí. Claro que sí. Aquí lo que yo presenté pues, fue una comparación de dos tipos de funciones de Marina, ¿no? Sin embargo, pero pues desde luego que sí. Sin embargo, lo valioso, lo enormemente valioso que tiene su presentación es que usted es la primera persona que le muestra al auditorio lo que son los escenarios en los que se puede desempeñar las capacidades de una armada, ¿no? Los mostró las operaciones militares de guerra, mostró las operaciones militares de no guerra, que todos son operaciones militares, y pueden contribuir al éxito de la misión de la misma manera. Usted puede adelantar una operación militar de guerra y puede conseguir el objetivo, claro, y puede conseguir el mismo objetivo que establece la estrategia nacional utilizando las operaciones militares de no guerra. Eso es lo más importante para mí y lo más rescatable para mí de su presentación, es que le muestra al auditorio algo que es necesario mostrar desde el principio para entender y adaptarse a los escenarios actuales de las orientaciones estratégicas que está dando el conductor político. Nosotros tenemos las capacidades en la Armada para hacer las operaciones de un lado y del otro. Sí, usted tiene razón. Yo me preparo para el peor escenario, con las vulnerabilidades para el peor escenario, utilizando las plataformas y la supervivencia de esas plataformas para el peor escenario. Y las puedo transversalizar con las mismas capacidades en el empleo en el otro espectro de las operaciones militares, que son las operaciones militares de no guerra. Era lo que tenía para decirle. Muchísimas gracias, señor capitán. No, gracias a usted. Bueno, José, muchas gracias por esa presentación. Un recorderis de lo que somos y para dónde debemos ir. Ahí me surge una duda con respecto al gráfico donde planteas plataforma con respecto a capacidad de impacto, hacer daño o complejidad de sistemas. ¿Cómo podemos nosotros traducir esto en términos de disponibilidad operacional? Es decir, la relación entre la confiabilidad y mantenibilidad de los sistemas, o la capacidad del buque de reponerse después de un daño, teniendo sistemas altamente confiables, o no, y que el buque quede abandonado en el mar por precisamente no poder ser reparable. Gracias. Gracias, capitán, por la pregunta y la respuesta posiblemente no lo va a satisfacer. En el sentido de, ahí está el reto, mi capitán. Cuando yo le decía que era probabilidad, tuve una probabilidad determinística, es que entra a jugar lo que mi capitán acaba de decir. Oiga, entonces, ¿cuál es? Cuando yo diseño mi plataforma y diseño mis sistemas, en temas de vulnerabilidad, que decíamos,
diseño del buque, redundancia de equipos, toda esa cuestión. Pues cuando yo tengo redundancia de un sistema, redundancia de equipos, que redundancia de pronto en un sistema, pues estoy mejorando la fiabilidad, la confiabilidad, estoy haciendo eso. Y ahí es donde empiezo a jugar yo con las probabilidades. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si tengo un impacto? Al final, hablar un poco de probabilística. Pongan la silueta del buque y hagan una curva de Weibull, ¿cierto? Pues lógicamente, donde tengo la mayor probabilidad de impacto es en la zona de la superestructura, las chimeneas, en esa zona, ¿no? Porque es donde tiene mayor, digamos, en parte de la firma radar, donde un misil pues tiene mayor probabilidad de impacto porque es donde va a tener mayor reflejo. ¿Qué pasa cuando impacta ahí? En función de mi confiabilidad, fiabilidad, redundancia, disposición de equipos, ¿qué pasa si se me impacta ahí y qué daño puede generar? Entonces, mi capitán, para hacer ese análisis probabilístico, tengo que tener la información de confiabilidad, fiabilidad, distribución de buque, qué hay en ese compartimento, qué equipo vital hay de ese compartimento. Si nos vamos un poco ya al desarrollo técnico del buque, como todo el mundo lo sabe, uno empieza a definir cuáles son los sistemas críticos, la criticidad de los sistemas, más bien. Uno empieza a definir la criticidad de sus sistemas. Y obviamente al sistema más crítico, yo cómo compenso la criticidad de este sistema con redundancia, con fiabilidad del sistema, es decir, materiales, capacidad de derivaciones, entrenamiento de la gente, o sea, cómo empiezo yo a hacerlo. Y eso ya cuando pongo la disposición y empiezo a jugar con qué pasa si me impacta acá, qué daño me hace, me apaga el buque, me saca el sistema de combate, no lo saca el sistema de combate, tengo un medio alterno y empiezo a jugar uno con todas esas variables, mi capitán. No es directo, o sea, no es decir, no, como yo tengo confiabilidad y una fiabilidad del tanto por ciento, entonces la supervivencia se me dispara, no es exactamente así. Infortunadamente no es así. Es un ejercicio, en temas de supervivencia, un ejercicio bastante interesante. Hay software, yo lo he visto en muchas oficinas de diseño, en muchas marinas, Excel. ¿Para qué no hacen Excel? Porque empiezan a, con funciones de ser de buscar datos, empiezan a meterle variables y buscar datos para determinar cuáles son las zonas más vulnerables y sobre eso entonces empezar a jugar. Oiga, entonces distribuya mejor los equipos, haga mejores refuerzos, haga esta parte y declare pues internamente su punto débil es este. A esto es lo que tiene que cuidar. Entonces no es directo, mi capitán, pero sí es una información, cuando entran a jugar es una información que uno debe tener de los sistemas. La fiabilidad y la confiabilidad de ellos. El nivel, cuando hablamos del nivel de listamiento también está el nivel de entrenamiento. O cuando hablamos de capacidad, que hablaba el que me hizo la pregunta, hablamos de capacidad con el caso de nosotros, con el DOMPI, cuando damos la parte de personal y la parte de entrenamiento, es vital para el alistamiento. Que nada sacamos tener el mejor buque con la mejor fiabilidad, con fiabilidad de distribución y la gente no lo sabe usar. Entonces, da la misma. Pues también entra esa función, nivel de entrenamiento de esas personas. ¿Cómo es el nivel de entrenamiento de esas personas? Si conocen la doctrina, sí lo saben hacer. Porque si no, no sacamos nada. Entonces ahí ya otra variable. Y así le puede ir uno alimentando 1.000.000 de cosas para sacar esa probabilidad del nivel de supervivencia final. Gracias, sí. En resumidas cuentas, ahí está el reto entre el diseñador y el fabricante de los sistemas. El uno tratando de acertar y el otro tratando de vender lo mejor. Sí, señor. Y el que lo usa, que es una parte fundamental, pero la definición de necesidad operacional. Dígame para qué lo quiere, dónde lo quiere y cómo lo quiere, porque si no es muy difícil traducir. Si usted no me dice bien esto, ¿yo qué le traduzco en términos técnicos? Que digamos donde entramos más los ingenieros. Diga, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué quiere hacer? Y venga, yo lo traduzco en términos técnicos. Porque si usted no me dice, pues cualquier solución le es válida, es que usted no me dijo qué iba a hacer. O sea, si usted me dijo que se va a ir con este buque a hacer una operación, a participar en una operación internacional donde hay un escenario de alta intensidad, pues venga, claro, no le va a cumplir. Pero es que usted no me lo dijo. La necesidad operacional usted no lo dijo, los objetivos de Estado Mayor no lo planteó. Entonces ese reto, ese compromiso que hay entre todo lo que me acaba de decir es muy importante y pues gracias a Dios ya tenemos las metodologías, tenemos metodologías adaptadas en la Armada de Colombia, que es PRASMAR,
donde nos llevan ese paso a paso a definir esas cosas para que no se nos olvide, para que no se nos pase, para que si llega un momento y diga no tengo ningún requisito de supervivencia, pues oiga, pues le tocó volverse. O sea, que eso es lo bueno de las metodologías que tenemos hoy implementadas y que desde la jefatura material lo han llevado de la mejor manera. Y pues fruto de eso son los buques que tenemos ahora. Muchas gracias. Mi capitán, buenas tardes, señor. Suboficial segundo Aguilar José, Dirección de Mantenimiento. Mi capitán, excelente la presentación, señor. Pensando en el tema de capacidades, DOMPI, estrategia, teniendo definidos los tipos de unidades con las que contamos, las capacidades que tiene cada una de ellas y la definición de tipos de misión que cada una puede desarrollar en los escenarios de guerra y no guerra, ¿cómo avanzar hacia el fortalecimiento del concepto del uso inteligente de los activos con el fin de preservar esos activos tan importantes como son los buques de guerra y no digamos que malgastar su vida útil en operaciones que pueden o se pueden ocupar unidades que realmente deben estar diseñadas para tal función, señor? Gracias por la pregunta. Ahí es un poco lo que decía el arte y diseño operacional, porque al final del día usted tiene unos objetivos, ¿cierto? Tiene unos objetivos militares, tiene unos objetivos que obedecen una estrategia, ¿cierto? Y usted tiene que cumplirlos. Y para llegar a esa estrategia finalmente son unos medios y unos fines, usted tiene que buscar la forma de hacerlos cumplir, ¿cierto? Por lo tanto, entiendo su pregunta, pero optimiza el medio. El medio no fue pensado para hacer este tipo de operación, este tipo de misión, sino para hacer esta. Entonces, ¿por qué lo usa? Porque es el medio que tengo disponible. Y yo tengo que finalmente cumplir la misión, cumplir el objetivo que me lo están imponiendo de más arriba, que es la pregunta que nos hacían ahora. Tenemos que cumplir ese objetivo, tenemos que cumplir esa misión y tenemos estos medios, entonces, no, pero es que esos medios no fueron, pero tenemos los medios. Y las capacidades de la Armada de Colombia están definidas, son capacidades duales. Son capacidades duales. Entonces yo puedo hacer operaciones de control marítimo, control de las líneas de comunicaciones marítimas y de apoyo humanitario y toda esa cuestión con estos medios, sí, sí los puedo hacer. Sí los puedo hacer, porque ese es mi objetivo. Ahora bien, si estamos en una condición de guerra y en un teatro de operaciones, usted tiene un objetivo operacional o estratégico que está sentado en este escenario, pues no todo medio le va a servir. Pero si ese es el único medio que tiene, que eso es lo que decía yo, cada marina tiene que gestionar sus riesgos. Si es el único medio que tiene y con ese medio, en el arte y diseño operacional del comandante y todo, dice, listo, mi estado final deseado, yo lo puedo lograr con ese medio porque lo voy a ampliar de esta manera y voy a hacer los principios de la guerra de esta manera y lo voy a ampliar, pues bienvenido. Entonces, lo que expongo no es una limitación a la iniciativa del comandante para... Cuando digo el comandante, no lo defino a la persona, no digo el que está dirigiendo la operación, no es una limitante para no desarrollar sus objetivos. No es una limitante para no desarrollar sus objetivos. La presentación y en función de cuando diseñemos un buque, cuando pensemos un buque, sabemos para qué lo vamos a poder utilizar y ojalá lo utilicemos en eso, pero le sirve para hacer las otras actividades. Y finalmente nosotros, el personal, estamos entrenados para hacer todas las actividades. Y esos son los medios que tenemos. Recibido, mi capitán. Muchísimas gracias, señor. No hay más preguntas, les agradezco mucho. Me pasé un poquito del tiempo, mi capitán, perdón. Bueno, muchísimas gracias a mi capitán por su intervención. A continuación, el señor capitán de navío Juan Carlos Galindo Orozco hace entrega de un reconocimiento al expositor. Muchas gracias. José David, muchísimas gracias por tan clara presentación. Muy relevante los conceptos que nos han dado, la importancia de abordar la vulnerabilidad y la supervivencia desde la fase de diseño del buque, que es parte de la gestión de los activos, y la importancia también del ruido, desde el punto de vista ya cuando el buque está en operación. Entonces, ese es el día a día de nosotros, el mantenimiento,
Y bueno, súper relevantes estos conceptos que nos da una perspectiva mucho más clara de la importancia de estos elementos en la gestión de activos. José David, muchísimas gracias. De parte de la Jefatura de Material Naval y todo el personal que trabaja en la gestión de activos de la Armada Nacional, un recordatorio de esta participación y tu apoyo al CIMNAT 2022. Muchas gracias, mi Gaitán, muy amable. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes por escucharme. Gracias.